Hola chicos, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la discapacidad visual. La ceguera no es solo la falta de visión, también provoca una reestructuración muy profunda de todas las fuerzas del organismo y de la personalidad. La ceguera, al crear una nueva y peculiar configuración de la personalidad, origina nuevas fuerzas, modifica las direcciones normales de las funciones, reestructura y forma creativa y orgánicamente la psique del hombre. Por consiguiente, la ceguera no es solo un defecto, una deficiencia, una debilidad, sino en cierto sentido una fuente de develación de aptitudes, una ventaja, una fuerza. Vygotsky, El niño ciego, 1983. Discapacidad visual desde los sentidos de las personas ciegas y personas con baja visión. La discapacidad visual implica el reconocimiento de las personas ciegas o con baja visión como individuos con potencialidades, posibilidades de crecimiento y características cognitivas que se consolidan mediante la comprensión de estímulos sensoriales diferentes a los visuales, desde los cuales incorporan formas particulares de leer el mundo. Comprendemos entonces que la persona ciega o con una disminución importante de la visión tiene la posibilidad de estimar el calor mientras se acerca al fuego, acceder a información sobre la profundidad de un vaso mediante el sonido del líquido que se introduce en él, o identificar la cercanía de un bloque de concreto al percibir el aire que pega sobre su rostro. Para valorar el grado de pérdida visual se emplean los siguientes parámetros. Primero, la agudeza visual. Esto es la capacidad de discriminar claramente detalles finos en objetos o símbolos a una distancia determinada. A continuación les mostraré algunas categorías y su debida descripción. Segundo, la medida de campo visual. El campo visual es el espacio físico inmediato que habitualmente una persona alcanza a percibir con ambos ojos, gracias al cual se pueden ver objetos que se mueven en línea con los hombros en un ángulo aproximadamente de 180 grados. A continuación les mostraré un cuadro donde vamos a evidenciar unas categorías y su debida descripción. Otras dificultades visuales que podemos encontrar en este colectivo son las siguientes. Primero, dificultades de percepción de los colores. En la totalidad del campo visual o en una mitad de este, las personas con esta condición experimentan una pérdida de la sensación de color y los objetos se ven en escala de grises. Esta dificultad se denomina acromatopsia. Dificultades asociadas o opacidad. En estos casos la visión se niebla y empaña, todo se torna opaco, como si le faltara luz. Se pierde la posibilidad de reconocer detalles con nitidez. Las personas pueden presentar dificultades para percibir rostros o encontrar objetos pequeños, aunque los estímulos se encuentren muy cerca de su campo visual inmediato. La causa habitual es la presencia de cataratas en el cristalino. Dificultades asociadas a fotofobia o falta de filtro de las características de brillo de los estímulos. En estos casos, acompañados habitualmente de dolores oculares y de cabeza intensos, visión borrosa, náuseas y mareos, entre otros. La intensidad de la entrada de la luz al ojo puede ocasionar dificultades importantes para acceder a información del entorno. Esto nos ocurre eventualmente cuando salimos del cine a la calle o de la sala de comidas. La diferencia radica en que experimentamos una molestia momentánea y nuestros ojos rápidamente se habitúan a las nuevas condiciones lumínicas del ambiente. Las personas con fotofobia no la consiguen, aunque se hallen en espacios con baja iluminación. Dificultades asociadas con la movilidad ocular
o nistagmus. En este tipo de dificultades, las personas evidencian restricciones para fijar ambos ojos o un estímulo concreto, es decir, presentan pequeños movimientos oculares oscilatorios e involuntarios que no pueden bloquear o detener. Generalmente desarrollan adaptaciones como movimientos de cabeza para minimizar el efecto de esta limitación. Como ya se mencionó, las evaluaciones clínicas y los diagnósticos en sí mismos no ofrecen suficientes herramientas para determinar los apoyos o ajustes educativos que pueden requerir estudiantes con limitaciones visuales. Para ello es necesario tener en cuenta otras variables como la agudeza visual de cerca o cuando se realizan tareas escolares en pupitre, la sensibilidad del contraste, la visión de los colores y sus posibles limitaciones, la visión binocular, el control de la intensidad lumínica de los ambientes, entre otros aspectos. Adicionalmente, es preciso analizar variables del ambiente en el que se desarrolla el estudiante y sus atributos sociales, emocionales e intelectuales. Toman en cuenta las necesidades de accesibilidad a los aprendizajes de las personas ciegas o con baja visión. Persona ciega total es aquella que carece totalmente de visión o que solo tiene percepción de luz sin proyección. Y la persona ciega parcial es aquella que puede tener percepción, proyección de luz, de bultos y de luminosidad de algunos colores. Persona con baja visión deriva de limitaciones en agudeza visual. Esa persona es aquella cuyo resto visual le permite la visión de objetos a pocos centímetros. Necesita la información áptico-táctil como apoyo al sistema visual según tareas y momentos. Personas con baja visión deriva de reducciones en el campo visual. Es aquella persona que tienen restos visuales y pueden utilizarlos con aditamentos especiales para desenvolverse eficazmente en la vida diaria y en el espacio escolar. Signos de alerta en el aula formal de los estudiantes con baja visión hacia la detección oportuna en el sistema educativo. Aquellos estudiantes que presentan alguna de las condiciones descritas en la introducción de este apartado pueden evidenciar numerosas dificultades en sus procesos de escolarización, entre las que se cuentan a modo de ejemplo rendimientos inferiores en los procesos de lectura y escritura, déficit en la identificación de detalles, colores y contrastes, en guías o talleres, en la recogida de información desde lugares apartados del aula como el tablero, presentaciones en videobeam, carteleras y dificultades de relación e interrelación social. En consecuencia, los niños ciegos tienen dificultades al producir los denominados fonemas de articulación visible, labiales y labiodentales, comparados con niños videntes de la misma edad y cultura. Aún así, algunos autores como Mills en 1988, Mulford en 1988 y Preisler en 1991 han coincidido en que el desarrollo de los niños de discapacidad visual, si bien es más lento con respecto a lo esperado, sigue las pautas y las trayectorias típicas del desarrollo del lenguaje, especialmente en el componente fonético-fonológico. Diversos trabajos que han explorado el desarrollo de procesos de razonamiento y adquisición de conceptos en estudiantes ciegos son concluyentes al afirmar que no existe diferencias significativas de tipo cualitativo en particular en el desarrollo de habilidades de pensamiento formal entre estudiantes ciegos y videntes. Esto permite reconocer que la discapacidad visual en el aula supone una organización y distribución del espacio y de las fuentes de estímulos que se emplean para el aprendizaje, de cuyos ajustes depende en gran medida el éxito académico de los estudiantes ciegos o con baja visión. Algunas tecnologías específicas de apoyo para personas ciegas o con baja visión. Finalmente, encontramos que un aspecto importante a tomar en cuenta en el trabajo con estudiantes con discapacidad visual en el aula tiene que ver con los procesos de desplazamiento o movilización en el espacio escolar.
Abordaje pedagógico de los estudiantes con discapacidad visual, un camino hacia nuevos retos. Teniendo en cuenta las características de los estudiantes ciegos o con baja visión antes descritas y partiendo del reconocimiento de los aspectos sociales, culturales, emocionales y cognitivos que los configuran, debemos considerar como prioritarios para el trabajo pedagógico con estas poblaciones los siguientes temas. Primero, evaluación ecológica de las capacidades visuales de los estudiantes. Segundo, posibilidades visuales de aprehensión del mundo de desplazamiento y desenvolvimiento que posee el estudiante. Tercero, selección y disposición de los apoyos que se le facilitará al estudiante para cualificar su bienestar en el establecimiento educativo. Cuarto, trabajo en las habilidades comunicativas y socioafectivas del estudiante. A. Evaluar las capacidades visuales del estudiante y las características de los estímulos que puede y no puede percibir. Para llevar a cabo este proceso, se deberán propiciar observaciones intencionadas de las dinámicas habituales de los estudiantes. Asimismo, incorporar actividades acordes a las edades de los estudiantes, mediante las cuales se puedan identificar aspectos relacionados con la percepción de los estímulos presentes en su entorno. Imágenes que ilustran estímulos visuales a usar en la valoración pedagógica de las capacidades visuales de estudiantes con baja visión. Otros ejercicios u observaciones que pueden servir para valorar las posibilidades visuales de los estudiantes con baja visión en el espacio escolar son los siguientes. Disponer sobre una mesa y en una pared bolitas de plastilina de diferentes colores y tamaños para que puedan ser recogidas por el estudiante y así ellos podrán observar las características del material. Jugar a los bolos con pines o con botellas permitirá ver a qué distancia pueden percibir los objetos los estudiantes. Mirar con especialidad cuidado al estudiante en actividades fuera del aula, en el comedor o durante el refrigerio, detallar si en el plato de comida logra pinchar una arveja con el tenedor o ubicar la porción de arroz que se le ha servido. Desde la identificación de los aspectos mencionados se podrán implementar acciones y apoyos encaminados a fortalecer las capacidades de percepción y caracterización de los objetos y su relación con el entorno, entre otros a que haya lugar. Al respecto, es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos. Percepción de los objetos. Los estudiantes ciegos o con baja visión por limitaciones en la agudeza visual no cuentan con referentes para comparar lo que otros ven, de modo que piensan que los demás perciben lo mismo que ellos. Conocimiento de los objetos y sus relaciones con el entorno. Los estudiantes con baja visión pueden presentar una memoria visual poco estable y al igual que ocurre con las personas ciegas, pueden contar con diferentes comprensiones de la profundidad y las relaciones especiales entre objetos. B. Desarrollar habilidades para el manejo del sistema de Braille y de otros dispositivos tecnológicos o software especializado, mediante la participación de profesionales capacitados en los procesos de enseñanza del sistema de Braille y de otros dispositivos tecnológicos habitualmente utilizados por las personas ciegas o con baja visión o en articulación. La utilización del Braille como sistema de lectura y escritura de las personas ciegas o con baja visión. Por ello, son indispensables las actividades que faciliten el uso correcto de los instrumentos, asociados a esta técnica y su signografía, adaptados a las variantes de conocimiento que exigen las distintas asignaturas, matemáticas, ciencias, español, etc. C. Fortalecer las capacidades de exploración del medio del estudiante y el uso de técnicas de movilidad y bastón para ciegos. Como en el caso anterior, es importante trabajar de manera articulada con las entidades como el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, las cuales desarrollan procesos de rehabilitación y habilitación en relación con el manejo de técnicas y aditamentos como el bastón, que posibilitan a la persona ciega o con baja visión lograr autonomía en sus desplazamientos. En los primeros años de vida, esta tarea es de gran relevancia y en ella juegan un rol fundamental el acompañamiento de la familia, ilustración del uso de bastón y algunas técnicas de movilidad para estudiantes ciegos o con baja visión. D. Adecuar los espacios de modo que se facilite la orientación y el desplazamiento autónomo del estudiante.
Las técnicas de movilidad antes descritas y el uso del bastón se deben acompañar con ajustes en el entorno que faciliten al estudiante ciego o con baja visión ubicarse fácilmente. Entre dichos ajustes encontramos la instalación de señales, guías en la pared o el piso, entre otras. Ejemplo de técnicas que facilitan la movilidad en el establecimiento educativo por parte de los estudiantes con baja visión. Implementar adaptaciones de material escolar que permitan el acceso a la información por parte de los estudiantes. Atendiendo a las características y posibilidades visuales de las personas ciegas o con baja visión, deben usarse relieves, texturas, ampliaciones de textos e imágenes, contrastes y cierres visuales. Estos últimos le facilitan al estudiante identificar los bordes de las hojas o de los espacios en los que se escribe. Además, le proporciona una estrategia para reconocer los límites de los objetos. Utilizar descripciones para potenciar el aprendizaje del estudiante. El uso de descripciones posibilita al estudiante ciego o con baja visión acercarse a la imagen y aprender a utilizar y leer gráficas, esquemas, cuadros, entre otros. Por ello, es necesario pronunciar información referente a los detalles de estos materiales que permitan al estudiante configurar representaciones lo más cercanas posible a aquello que se están presentando. Para esto debe observarse con cuidado lo que se pretende describir, determinar puntos de partida o referentes en la imagen y objeto y puntos de llegada. Implementación de estrategias de flexibilización curricular y ajuste a las estrategias de enseñanza. En aquellas asignaturas con alta carga visual, como geometría, geografía, ciencias, etc., se deben desarrollar estrategias pedagógicas diversas que posibiliten el acceso a la información y a características puntuales de lo que se pretende enseñar. Para ello puede recurrirse tanto a la descripción oral, antes mencionada, como a la adaptación mediante los relieves de aquellos elementos que son referentes claves en gráficos, mapas, dibujos, etc. Formación y calificación docente. En aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la INSI, es de anotar que este instituto apoya programas de formación docente para el fortalecimiento de las estrategias pedagógicas en el abordaje de estudiantes con discapacidad visual en el aula y su inclusión efectiva. Gracias.